Con el paso de los años, los peleadores de la UFC sueñan con poder obtener el cinturón de sus respectivas divisiones, pero tristemente, muchos se quedan a las orillas de lograrlo, y otros ni siquiera se acercan a contender por él. Pero también están aquellos que lograron su sueño, logrando ser el campeón de la división, pero en algunas ocasiones no logran retener su cinturón en su primer defensa, pero otros se consagran como campeones dominantes al defenderlo en muchas ocasiones. Para algunos campeones que son dominantes, buscan otro reto más complicado, ya que ellos han superado a la mayoría de los contendientes y sienten que en su división no hay nadie quien les gane, por lo que buscan subir de categoría para retar al campeón de esa división y así poder consagrarse como doble campeón dentro de la promotora. Algunos lo logran y entran en la historia de la UFC, otros se quedan en el intento y se quedan con las ganas de ser doble campeón. En este video vamos a ver a los peleadores que han logrado ser doble campeón simultáneo dentro de la UFC, y de paso vamos a recordar a algunos campeones que lo buscaron y se quedaron en el intento. Y sin más que decir, comencemos. Vamos a comenzar con los campeones que se quedaron en el intento, los cuales han pasado recientemente, donde uno de ellos terminó perdiendo su campeonato hace no mucho. Algunos ya sabrán de quién estoy hablando, y el peleador al que me refiero es el ex campeón de la división de peso medio, Israel Adesanya, quien consiguió su título al vencer a Robert Whittaker en el UFC 243 en el año 2019. Después de ganar el título, lo defendió en dos ocasiones, una en contra de Yoel Romero en el UFC 248, a quien venció tras una decisión unánime, y la otra ante el brasileño Paulo Costa en el UFC 253, a quien venció con un gran knockout, donde con esta victoria mantenía su invicto, con un récord de 20-0 hasta en ese entonces. Después de eso, Adesanya tomaría una decisión que se basó en su confianza excesiva, y con el afán de lograr ser alguien histórico dentro de la UFC, buscaría subir a la división de peso semicompleto para retar al campeón de ese entonces, quien era Jan Blachowicz. De este combate, en el canal ya había hablado anteriormente, en mi video de 10 peleadores que perdieron su invicto. Aquí les dejo una tarjeta para que puedan verlo. El video está muy bueno también, se los recomiendo. Ese combate llegaría en el UFC 259, donde se enfrentarían los dos campeones. Muchas personas estaban esperando que Adesanya se llevara la victoria debido a que era muy ligero para esa división e iba a aprovechar esa rapidez extra para poder conseguir la victoria. En un comienzo su táctica estaba funcionando, pero con el paso del tiempo Blachowicz comenzó a tener más protagonismo en el combate, ya que lograba atrapar a Adesanya para lograr derribarlo, y con esto, el resto del combate la mayoría del tiempo, Blachowicz tuvo el control a ras de lona, donde Adesanya no pudo hacer gran cosa, llegando al combate a decisión, donde los jueces le darían la victoria a Jan Blachowicz por decisión unánime, y con esto quitándole el invicto a Israel Adesanya y dejándolo con las ganas de ser doble campeón en la promotora. Y el segundo campeón que buscó convertirse en doble campeón, no en una ocasión, sino en dos ocasiones, fue el actual campeón del peso pluma Alexander Volkanovski, quien consiguió su campeonato de peso pluma en el UFC 245 cuando venció por decisión unánime a Max Holloway. Después de eso, defendería su cinturón en 4 ocasiones. En 2 ocasiones ante el mismo Max Holloway en los eventos de UFC 251 y UFC 276, ambas ganando por decisión unánime. Las otras 2 fueron en contra de Brian Ortega en el UFC 266, a quien venció por decisión unánime, y la otra ante Chan Sung Jung, o mejor conocido como el Korean Zombie, en el UFC 273, donde ganaría por nocaut en el cuarto asalto. Algo muy común en todas sus defensas es su superioridad ante sus rivales. Si quieres un video donde hablo de sus defensas más a fondo, te dejo aquí un video en cuestión, donde hablo específicamente de Volkanovski, donde solo hacen falta sus últimos 2 combates. Tras lograr esto, le daré una gran confianza en sí mismo, donde él pediría enfrentarse al campeón de peso ligero Islam Makhachev para poder ser campeón en 2 divisiones al mismo tiempo. La primera vez que se enfrentaron fue en el UFC 284, donde en ese combate Volkanovski sorprendió a todo el público que ponía en duda su nivel para vencer a Makhachev. En el combate, Volkanovski en algunos momentos se vio superior, donde llegó a realizar un knockdown en el combate, pero también en el combate Makhachev lograba varios derribos donde tuvo más control a ras de lona.
y el combate llegaría a decisión, donde los jueces vieron como ganador a Islam Makhachev, con esto reteniendo su cinturón. La segunda ocasión fue la más reciente en el UFC 294, donde Volkanovski tendría su segunda oportunidad titular ante Makhachev, con la diferencia que este combate lo tomó a falta de 10 días del evento, esto debido a que Makhachev originalmente se enfrentaría a Charles Oliveira, pero Oliveira sufriría una lesión que le impedía entrar en el combate. Esta lesión le abría las puertas a Volkanovski para volver a intentar ir por el título del peso ligero. Estos 10 días de preparación le pasaron factura el día del combate, ya que el mismo no duraría mucho. Esto debido a que Makhachev lograba conectar una impresionante patada a la cabeza, la cual dejaba tocado a Volkanovski, y con golpeo, Makhachev lograba que le pararan el combate, así logrando retener su cinturón y dejando con las ganas de nuevo a Volkanovski de entrar en la exclusiva lista de los doble campeones. Otro de los peleadores que buscaron esa oportunidad es TJ Dillashaw, quien buscó el campeonato del peso mosca, pero al pelear contra uno de los peleadores que fueron doble campeón, voy a enfatizar en su combate cuando hable de Henry Cejudo. Si alguien me faltó, que es lo más probable, los invito a dejarme en los comentarios a esos peleadores que se quedaron con las ganas de entrar a la exclusiva lista de ser doble campeón simultáneo. Pero ahora sí, pasemos a lo más importante. ¿Quiénes son los únicos peleadores que han podido ser campeón en dos divisiones simultáneamente dentro de la UFC? En toda la historia de la UFC, solamente 4 peleadores han podido entrar en la historia de la compañía, con ese logro que muchos sueñan pero pocos logran. En este video voy a mencionarte a los campeones del menos interesante al más interesante según mi criterio. Y sin más que decir, comencemos. Para comenzar, tenemos a la peleadora más importante dentro de las MMA en general, recientemente retirada, y es la leona Amanda Nunes. Lo que logró estando dentro del octágono fue muy sorprendente, porque fue una de las campeonas más dominantes y cuando ella se lo proponía demostraba de lo que era capaz. Su primer título lo encontraría en el UFC 200 cuando se enfrentó a Miesha Tate. Este combate sería el combate estelar de la noche, donde veríamos una Amanda Nunes con ganas de conseguir su objetivo de ser campeona dentro de la UFC. En el combate veríamos una Amanda Nunes con buen striking, que con el paso de los minutos el jab de Nunes estaba haciendo mucho daño a Tate, quien ya no encontraba la forma de conectar a Nunes, por lo que intentaba hacer derribos sin mucho éxito. Después Tate caería, ya que al tener la espalda contra la malla pisaría mal y se caería, donde Amanda aprovechó para tomarle la espalda y rápidamente encontró un mataleón para dejar fuera a Tate, y con esto Amanda se proclamaba como la nueva campeona de la división, dando inicio a su impresionante reinado. Después de ganar su título, Nunes lo defendería en 3 ocasiones, la primera ante Ronda Rousey en el UFC 207, a quien venció por la vía knockout, la segunda ante Valentina Shevchenko en el UFC 215, donde dejaron un gran combate donde ganaría por decisión dividida, y la tercera en contra de Raquel Pennington en el UFC 224, a quien venció por nocaut. Después de esto se vendría el combate por su segundo título, el cual fue en el UFC 232, donde se enfrentaría en contra de la campeona de la división de peso pluma, Cris Cyborg. Ya llegando al combate, este solo duraría 51 segundos, ya que ambas peleadoras salieron a intercambiar con mucha intensidad, donde Nunes empezó a llevar la mejor parte, haciéndole 2 knockdowns a Cyborg. Con esto, el referee decidió parar el combate, así Nunes logrando ganar el combate vía knockout y convirtiéndose así en la primer doble campeona femenina en la historia de la UFC, y anotando su nombre en la exclusiva lista de los dobles campeones. No voy a profundizar más en su récord ni en sus defensas posteriores, ya que se salen completamente del objetivo del video, así que pasemos al siguiente campeón. Para el siguiente lugar tenemos un gran peleador quien logró consagrarse como doble campeón en las divisiones más ligeras que hay dentro de la UFC, y estoy hablando ni más ni menos que de Henry Triple C Cejudo. Henry Cejudo tuvo su primera oportunidad titular en el UFC 197, donde no tendría éxito, ya que terminaría perdiendo en el primer asalto en contra del histórico Demetrious Johnson, pero aún así no se rendiría, y tras tener una buena racha conseguiría su segunda oportunidad titular en contra del mismo Demetrious Johnson en el UFC 227. Ya en el combate este estaba siendo muy parejo, donde no se sacaban mucha diferencia. Por parte de Johnson estaba conectando muy buenas patadas bajas, y por parte de Cejudo estaba teniendo muchos derribos donde la mayoría no pudo hacer gran cosa. El combate se terminaría después de 5 asaltos parejos, dejando al ganador del combate en las manos de los jueces, quienes dieron como ganador por decisión dividida a Henry Cejudo, con esto convirtiéndose en el nuevo campeón de la división de peso mosca. Ahora, aquí vamos a abrir un paréntesis para explicar lo que sucedió con TJ Dillashaw cuando buscó ser doble campeón dentro de la promotora
cuando quiso enfrentar a Henry Cejudo por el título de peso mosca. Este combate se haría en el evento del UFC On ESPN. Ya en el combate, este no duraría mucho, ya que Henry lograría hacerle un knockdown a Dillashaw apenas empezara el combate, y con presión, con golpes, Cejudo lograría que le detuvieran el combate, para así retener su cinturón, y por otro lado, dejar con las ganas a Dillashaw de ser doble campeón. Hablo de este combate porque tiene mucho que ver con el segundo título de Henry Cejudo, y esto sucede porque TJ Dillashaw, el campeón de peso gallo, dio positivo por antidoping, con el que se ganaba una suspensión por 2 años sin poder competir, por lo que su título de peso gallo quedaba vacante. Aquí es donde entró Cejudo, ya que él fue de los que levantaron la mano para ir por el título vacante del peso gallo y así poder lograr lo que Dillashaw no pudo, ser doble campeón en la promotora. Y ese combate llegaría para el UFC 238, donde se enfrentaría a Marlon Moraes por el título vacante del peso gallo. Ya en el combate, el mismo estaba siendo muy parejo, donde nos estaban entregando un combate muy entretenido, lleno de intercambio, donde Cejudo se estaba llevando la mejor parte. No fue hasta el tercer asalto donde Cejudo intentó hacer un Anaconda Shock, pero no tuvo éxito. Aún así, Cejudo seguía presionando con ground and pound, y casi terminando el asalto lograría que le detuvieran el combate, así con esto convirtiéndose en doble campeón, logrando lo que Dillashaw intentó, pero no pudo. Como en el punto anterior, no voy a enfatizar en lo que pasó después para no alargar innecesariamente el video, así que pasemos al siguiente doble campeón. El tercer doble campeón simultáneo que voy a hablar en este momento puede ser el único que lo ha logrado y logrará en mucho tiempo, ya que en las divisiones donde él participaba se caracterizan por ser muy explosivos, donde con un golpe pueden noquear. Esas divisiones de las que hablo son la división del peso semicompleto y la división del peso completo. Aquí es donde muchos ya sabrán de quién hablo, y es nada más ni nada menos que Daniel DC Cormier. Cormier tuvo su primer acercamiento a su primer campeonato en la división de peso semicompleto en el año 2015, cuando se enfrentó en el UFC 182 en contra del histórico Jon Jones. En dicho combate, este estaba siendo muy parejo, donde ambos peleadores tuvieron sus momentos, pero aunque dio todo su esfuerzo en el combate, este se iría a decisión, donde los jueces le darían la victoria a Jon Jones por decisión unánime, quedándose con las ganas de tener su primer campeonato en la UFC. Pero el destino se encargaría de volverlo a poner cerca del título, ya que al campeón Jon Jones lo despojaron de su título al no cumplir con las normas de conducta dentro de la empresa, por lo que el título quedaba vacante en la división. Y es aquí donde vuelve por otra oportunidad titular Daniel Cormier, al enfrentarse a Anthony Johnson en el UFC 187. El combate solo duraría 3 asaltos, donde la lucha fue factor para Daniel Cormier. En el combate de pie, Johnson estaba conectando muy bien, pero con la lucha, Cormier fue logrando disminuir a Johnson, donde en el tercer asalto le pondría fin al combate, ya que encontró un mataleón con el que dejó fuera a Johnson, y con esto se convertiría en el nuevo campeón de la división de peso semicompleto y su primer título dentro de la UFC. Después, defendería en 4 ocasiones su cinturón, una en contra de Alexander Gustafsson, a quien venció por decisión unánime, y la segunda de nueva cuenta ante Anthony Johnson, a quien volvió a vencer por mataleón en el segundo asalto. En la tercera defensa de Cormier pasó algo poco común, ya que originalmente perdió por nocaut en el tercer asalto en contra de Jon Jones, solo que Jones dio positivo por esteroides, por lo que el título se le devolvió a Daniel Cormier. Y por último defendería en contra de Volkan Ozdemir, a quien vencería por nocaut en el segundo asalto. Después de esta defensa, se le presentaría la oportunidad de ir por el título de la división de peso completo, donde el campeón era Stipe Miocic. El combate se realizaría en el UFC 226, donde el combate no duraría mucho, ya que este estaba siendo muy parejo, pero sorprendentemente Cormier lograba conectar una gran derecha que mandaba a la lona a Miocic y con golpeo lograba que le detuvieran el combate, así terminando el mismo en el primer asalto, y con esto hacía historia dentro de la UFC al convertirse en doble campeón en las divisiones más difíciles, que son las divisiones de peso semicompleto y peso completo. Después de pasar por 3 grandes peleadores que lograron ser doble campeón en la UFC, ya solo nos queda uno por repasar, que para mí es el más relevante, ya que si bien todos los mencionados anteriormente son grandes peleadores, lo que hizo este doble campeón que falta por mencionar fue impulsar el deporte de las MMA de una forma abismal. Y de la persona de la que estoy hablando, muchos ya lo sabrán, y es nada más ni nada menos que el peleador más controversial de la UFC y el que más dinero mueve dentro del deporte, Conor McGregor. Conor, cuando entró a la promotora, entró como un prospecto con mucho futuro, debutando en la promotora con un récord de 13 victorias y 2 derrotas. Dichas expectativas que tenían para él se confirmarían cuando consiguió una racha de 4 victorias que le darían el derecho de ir por el título interino del peso pluma en la UFC. El combate se realizaría en el UFC 189,
cuando se enfrentó ante Chad Mendes. Y en el combate veríamos un Conor McGregor muy agresivo, como nos tenía acostumbrados, donde no paraba de ir para adelante, donde se veía algo superior en el combate de pie. Pero cuando Mendes lograba derribarlo, McGregor se veía perdido en la lona. Pero no fue hasta en el segundo asalto, cuando a falta de 3 segundos para terminar el combate, McGregor lograba conectar de buena forma a Mendes y con golpeo lograba que le detuvieran el combate, así con esto consiguiendo el título interino del peso pluma, donde con esto se ganaba el derecho de ir por el título máximo en contra del campeón José Aldo. Este combate llegaría en el UFC 194, combate que está en la memoria de los fans de las MMA, ya que en dicho combate este no duraría nada, ya que a tan solo iniciar el combate Conor lograba conectar una gran derecha a tan solo 13 segundos del combate que dejaba noqueado a José Aldo, y con esto Conor McGregor se convertía en el campeón de la división de peso pluma y consiguiendo su primer título dentro de la UFC. Tiempo después, McGregor retaría al campeón del peso ligero Eddie Álvarez. Si quieres saber todos los campeones de la división de peso ligero, te dejo aquí mi video en una tarjeta para que puedas verlo. El combate en contra de Eddie Álvarez se realizaría en el UFC 205. En dicho combate, este estaba siendo dominado sin mucho problema por Conor McGregor, quien en algunas ocasiones le hizo knockdowns a Álvarez, pero no fue hasta en el segundo asalto cuando McGregor logró conectar una gran combinación a Álvarez con la que lo dejaba fuera, y con esto logrando una importante hazaña de convertirse en doble campeón de la promotora y dejando un gran legado dentro de la misma. Realmente la hazaña que lograron estos 4 campeones es muy complicada y muchos peleadores sueñan con serlo, pero no todos corren la misma suerte. Después de ver este video, les pregunto, para ustedes, ¿cuál de estos 4 campeones es su favorito y por qué? Los leo. Hasta aquí voy a dejar el video. Si quieren una continuación, pero en la que se hable de los peleadores que han sido doble campeón en 2 divisiones pero no simultáneamente, déjenmelo en los comentarios y en un futuro lo traeré. Si les gustó el video, los invito a que dejen su me gusta y suscríbanse si quieren ver más contenido como este. Yo soy el Mac y nos vemos para la próxima.